Unidos porque ha sido declarado culpable de los 34 cargos que habían en su contra. Hablamos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este juicio histórico. Nunca antes en la historia de la nación norteamericana un expresidente había sido llevado a un juicio penal y mucho menos había sido declarado culpable. Sin embargo, el día de hoy así lo ha dicho el jurado en este tribunal de Manhattan, donde estamos viendo aquí una gran cantidad de gente que todavía sigue en las afueras de este Palacio de Justicia. El expresidente Donald Trump ya se retiró. Entendemos que va rumbo a su residencia ahí en la Quinta Avenida de Nueva York, la famosa Torre Trump, que ha sido además su casa durante estas últimas semanas que ha durado este mismo juicio. Bueno, este caso es histórico, si bien él tiene 4 casos penales en estos momentos, este era el primero y para muchos uno de los más importantes porque no solamente tiene que ver con la parte política, fiscal de Estados Unidos, sino también con el carácter personal. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Se acusaba al expresidente de haber financiado con fondos de su campaña presidencial el silencio de la ex actriz porno Stormy Daniels, con quien habría tenido una relación extramarital en el año 2006. Él, para ocultar esta relación, le paga a ella $130.000, fondos que habrían sido dados por su ex abogado Michael Cohen, quien ratificó en este juicio ese mismo pago, donde además se habrían involucrado ahí documentos de Estado, ¿no?, de estos fondos de campaña. Escuchemos lo que dijo recién el exmandatario. Esto fue una vergüenza, esto fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. No nos dieron un cambio de sede, estábamos en un 5 o 6% en este distrito, en esta área. Este fue un juicio fraudulento y vergonzoso. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte de la gente y ellos saben lo que pasó aquí y todos saben lo que pasó aquí y en general no hicimos nada malo. Soy un hombre muy inocente. Bien, queremos unir a esta conversación a la académica de la Universidad de Concepción, experta en temas europeos, que había llegado justamente a hablar el día de hoy de otros temas. Sin embargo, la noticia nos convoca. Paulina Astroza, muchas gracias por estar en Mega Noticias Mundo. No, gracias, Pablo, y para comentar esta actualidad tan importante, no solamente para Estados Unidos, sino que para el mundo. Sabemos que lo que estamos viendo el día de hoy en Estados Unidos es histórico. Nunca antes un exmandatario había sido llevado a un juicio penal, ni menos haber sido declarado culpable. ¿Cómo calificas tú lo que ha ocurrido el día de hoy? Bueno, creo, tal como tú lo has señalado y ha aparecido ya en la prensa mundial, es histórico y además que va a traer consecuencias en lo interno y en lo internacional. Lo primero, tenemos que esperar al 11 de julio, a las 10 de la mañana, que va a ser la lectura de la sentencia del tribunal, porque ahora está el veredicto solamente de este jurado. Y ojo, que coincide con la reunión de la OTAN, que va a ser en Washington, aquel mismo día, así es que obviamente los ojos van a estar puestos aquel 11 de julio en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Washington. Sí, es un tema bastante importante. Yo decía, este es recién el primero de los 4 casos, que todos son bastante graves, en torno a Donald Trump, por supuestamente haber amañado las elecciones presidenciales, el haber incitado a sus partidarios que fueran a realizar este ataque al Capitolio y también haberse llevado documentos confidenciales a su propia residencia en Florida. Sin embargo, hemos visto también, Paulina, que muchas de estas causas, en vez de dañar la imagen del exmandatario, lo han fortalecido. Han publicitado aún más sus consignas, él se la ha visto con sus adherentes y ha aprovechado también de hacer actos de campaña. ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado todas estas causas judiciales? Yo creo que el manejo comunicacional que está haciendo no nos debe extrañar. Ya lo había dicho antes y se caracteriza justamente por un manejo que tanto de redes sociales como de esta performance, de esta forma de comunicar hacia el electorado, es propio de los populismos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Entonces aquí nosotros estábamos recién escuchando las declaraciones del presidente, donde en primer lugar hay una victimización, en segundo lugar habla de estos jueces
corruptos. El populismo se caracteriza justamente por eso, por separar a la sociedad entre un pueblo virtuoso y una élite corrupta. Y él lo dice, aquí hubo corrupción y quienes van a decidir finalmente es la gente, comillas, el pueblo, el 5 de noviembre, y se está refiriendo a las elecciones. Aquí va a haber oídos a muchos que no les va a importar lo que sea la sentencia, no les va a importar lo que sea el contenido de los cargos, de las pruebas, sino que sencillamente de manera ciega van a creer en lo que le está diciendo Trump. Acaba de subir en su propia página web diciendo no voy a rendirme, y este discurso probablemente pueda atraer a un electorado que además tiene muy complicado, ya lo podemos conversar después, a Joe Biden al interior, tanto con temas internos como también temas internacionales. Exacto, bueno, de hecho en el discurso de salida él vuelve a reafirmar esta voz bastante dura contra todos sus detractores no solamente en el plano político, sino que también los jueces, los medios de comunicación. Él criticó duramente al actual presidente Joe Biden diciendo que ellos habían orquestado este juicio en su contra. Sin embargo, estos llamamientos, Paulina, también a uno le hacen temer, ¿no? Sabemos lo que ocurrió en el Capitolio, donde hubo una gran cantidad de adherentes que irrumpen en el Congreso de Estados Unidos, se generan muertes por los enfrentamientos. ¿Tú crees que a partir de este discurso de Trump tan beligerante podrían haber partidarios que quisieran atentar contra algún tipo de institución, como lo vimos ahí en el Capitolio? O sea, yo no lo descarto, ya ocurrió. Además que surgen, y esto también es otra característica que hemos visto el último tiempo con la desinformación, con estas teorías conspirativas, donde justamente ven en el Poder Judicial al enemigo del pueblo. Esto lo vimos en otros casos, como fallos que se dieron en el caso del Brexit, muchas veces donde incluso titulares de algunos tabloides aparecían jueces como los enemigos del pueblo. Esto hace que se tensione, donde además hayan fanáticos, donde ya lo vimos el 6 de enero del año antepasado, ya creo, cuando atacaron el Capitolio. Lo vimos en otras ciudades, recordemos el mismo caso de Brasil, recordemos lo que ocurrió en otros países donde también atacaron, ya sea a la sede judicial, sea a la sede de los parlamentos, porque lamentablemente estamos viviendo un tema de una sociedad política bastante radicalizada más que polarizada. Exactamente, en Estados Unidos. Bueno, también ha hablado justamente el actual presidente Joe Biden. No sé si tenemos ahí el tuit que ha publicado recientemente el actual mandatario, donde hace alusión a lo que ha ocurrido el día de hoy en Nueva York. Dice: la única forma de mantener a Donald Trump fuera de la oficina oval, que es la oficina del presidente, es en las urnas. Es decir, está llamando a votar en contra también del expresidente Donald Trump y a donar en su campaña Joe Biden, lo que ha publicado, la respuesta que ha tenido el actual mandatario. Sin embargo, sabemos que Biden también está no muy bien posicionado en esta elección, pese a que él va por la reelección. Las encuestas dicen que está en segundo lugar, detrásito de Donald Trump, y además también lo han vinculado con causas graves, ¿no? Él también ha sido acusado de haberse llevado documentos confidenciales cuando él era vicepresidente de Barack Obama. Su hijo está en estos momentos también siendo enjuiciado en Estados Unidos por tratos ilegales, consumo de drogas. Es decir, también no se encuentra en un buen aspecto, además de todas las críticas, ¿no?, en torno a su edad, a la economía de Estados Unidos y también a la crisis migratoria. Sí, está complicado. Las últimas encuestas, tal como tú lo señalas, lo están dando por perdedor. La verdad es que el margen, dependiendo de la encuesta, son 2, 3, 4 puntos. Además, sumemos a Kennedy, que es otro de los candidatos que está marcando un 8%, que podría ser la diferencia finalmente en esta elección. En el electorado joven está cayendo mucho Biden, sobre todo, y eso lo podemos conversar después, por el gran dilema que tiene hoy día Estados Unidos con lo que está pasando tanto en Ucrania, pero sobre todo con lo que está ocurriendo en Gaza, donde tanto Israel como Estados Unidos cada vez se están viendo más aislados, y al interior de los Estados Unidos está surgiendo una crítica muy fuerte respecto a lo que está haciendo Biden y este apoyo que continúa dándole a Israel ante todos los hechos tan terribles que han ocurrido en Gaza.
en especial estos últimos días. Por último, Paulina, tú lo decías, el día 11 de julio va a ser clave porque ahí se va a conocer el veredicto final, cuál va a ser la pena que va a recibir Donald Trump por esta causa. Recordemos que él fue declarado culpable de 34 cargos, sin embargo los 34 son de categoría E, que es la más baja dentro de la justicia de Nueva York, por lo tanto, él podría arriesgar una pena de hasta 4 años de cárcel. Aquí te quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿irá a pisar prisión Donald Trump? Y en segundo lugar, ¿tú crees que este caso, esta publicidad que también está teniendo en torno a esta causa, le va a beneficiar o le va a perjudicar en esta recta final a las elecciones? Mira, yo no soy especialista en temas internos de las sanciones penales en Estados Unidos, pero lo más probable, como no tiene condena anterior, como se trata justamente de causas delitos financieros. Claro, son financieros por este pago que tú señalabas, comercial, tal vez no llegue a la cárcel. Dependiendo cómo manejen esto, además la sentencia es el 11 de julio, 4 días antes de lo que va a ser la convención republicana. Exacto. Y esto puede que finalmente haga que aglutine a los republicanos a defenderlo, insisto, a victimizarse, a tener este discurso de que los jueces son corruptos, que lo están tratando de perseguir, que hay una persecución política, que hay una conspiración. Y lo que sí quiero darte un dato es que en Estados Unidos él puede ser candidato pese a ser sentenciado, incluso él puede ser presidente, incluso con una condena. Lo que no puede hacer es autoindultarse, porque esto no se trata de un caso federal, sino que este en particular es un caso de un estado federado, que en este caso es Nueva York. Por lo tanto, él no podría autoindultarse si es que llegara a ser presidente de los Estados Unidos, pero sí lo puede hacer porque no hay ninguna norma que así lo impida y podríamos encontrarnos con la situación que el 5 de noviembre ganara, a pesar de estas causas y de las próximas que va a tener que seguir conociendo los tribunales. Exactamente, y es muy probable también que sus abogados deben estar preparando ahora la apelación, que sí podría llegar a estas instancias superiores como el caso de la Corte Suprema.